27 de septiembre del año 2022. Y resulta que ya en la televisión están hablando sobre el proyecto de reforma previsional que presentaría el desgobierno de Boric al Congreso Nacional. Yo quiero que ustedes consideren dos cosas fundamentales acá. En primer lugar, el grupo político de Boric, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, ellos se comprometieron, Boric y su grupo político se comprometieron en campaña presidencial a derogar las AFP. Se tomaron el movimiento ciudadano No Más AFP, que surgió a lo largo del país espontáneamente ante los abusos reiterados de las administradoras de fondos de pensiones desde los años 80 hasta estos años, y colocaron sobre ese movimiento, que era genuinamente ciudadano, un grupo de operadores políticos denominados la Coordinadora No Más AFP, dirigida entre otros por un operador político, Luis Mesina, que vinieron a aplastar ese movimiento ciudadano para usar ese movimiento verdaderamente social, No Más AFP, con fines electorales para que pudiese ser presidente de la República de Chile, Boric. Repito entonces la primera idea para que vayamos recordando cuestiones que son fundamentales al momento de un verdadero análisis y reflexión sobre lo que está ocurriendo. En estos momentos el desgobierno de Boric presentaría una reforma previsional, estaría despachando un proyecto de ley sobre reforma previsional. Entonces recordemos que en campaña Boric prometió no más AFP. En campaña Boric prometió derogar las AFP. Y les hago un recuerdo más remoto de eso, que desde hace años atrás los ciudadanos, las ciudadanas, nos empezamos a manifestar hace muchos años atrás en un movimiento ciudadano, un movimiento social llamado No Más AFP, contra los abusos reiterados de las AFP. ¿Y qué ocurrió? Un grupo de operadores políticos que no eran el movimiento social, sino que un grupo de operadores políticos liderado, entre comillas, por Luis Mesina, uno de los operadores políticos vinculados a la Concertación, aplastó ese movimiento ciudadano y lo transformó en un grupo controlado para efectos electorales, que primero apoyaron a Beatriz Sánchez como candidata presidencial hace años atrás y que ahora apoyaron a Boric. Ustedes pueden ver en mi canal de YouTube, hace varios años atrás, varios videos donde denuncio a la ciudadanía en Chile que esa coordinadora No Más AFP se tomó ese grupo de ciudadanos, se lo tomaron, colocaron operadores políticos a lo largo del país para controlar ese movimiento social No Más AFP, y también denuncio en esos videos cómo Luis Mesina no me convocó, a pesar de que yo era precandidata presidencial independiente, no me invitó a mí, personalmente, Carola Canelo, quien les habla, a poder plantear a la coordinadora No Más AFP nuestra visión política de democracia directa con autoridades competentes y cumplimiento de derechos fundamentales. En cambio, invitó a Alejandro Guiller, a Beatriz Sánchez, o sea, se dedicaron a hacerle campaña electoral a lo que es la nueva mayoría, el Partido Comunista, la Concertación y su producto derivado, el Frente Amplio. Porque usted entenderá que el Frente Amplio no es nada nuevo, es un refrito de la Concertación. Entonces, ahora nuevamente el desgobierno de Boric traiciona al pueblo de Chile, porque se está planteando que en la reforma previsional que va a despachar Boric no va a derogar a las AFP. No las va a derogar.
no va a terminar con ese sistema de las AFP en rigor, no las va a derogar. Así de claro y simple. Despierten. Ese 30% del electorado en Chile, acuérdense que solo el 30% de los ciudadanos y ciudadanas en Chile, que son más de... El electorado chileno son cerca de 15 millones de personas, solo un 30% de esos 15 millones de personas votaron por Boric en la segunda vuelta presidencial. A todas esas personas que votaron ingenuamente por Boric, les digo nuevamente que han sido traicionados y traicionadas. Y especialmente aquellas personas que votaron por él, creyendo ilusamente, para variar, que iba a derogar las AFP. No las va a derogar. Eso es gravísimo. Hoy día en Megavisión, en el show permanente de operadores políticos que tenemos acá, aparece Diego Ibáñez tratando de defender lo indefendible de Convergencia Social, creo que es de Convergencia Social, del Frente Amplio, que apoya el desgobierno de Boric, hablando puras tonteras porque tampoco sabe de lo que está hablando, y plantea que, sin reconocer que las AFP no van a desaparecer, plantea que se va a terminar, dice él, con el lucro de las AFP. Está realmente mintiendo. Porque la reforma previsional, de acuerdo a lo que se está informando, que va a plantear el desgobierno de Boric, no va a terminar con la AFP. Por lo tanto, la AFP, los dueños de la AFP, seguirán haciendo lo que saben hacer, que es lucrar. Aunque hagan un proyecto de ley donde digan que no van a lucrar igual. Y eso lo sabemos todas las personas que tenemos conocimiento jurídico y económico. Entonces les están mintiendo una vez más a la gente. ¿Se acuerdan ustedes hace unos años atrás sobre la reforma educacional de Bachelet? ¿Tienen memoria de eso? Cuando veíamos a los Pingüinos y después a Vallejo, Boric y compañía hablando del lucro de los colegios particulares subvencionados y de los colegios particulares pagados, y que ellos iban a hacer una reforma educacional para terminar con el lucro en la educación escolar. ¿Se acuerdan de eso? Miren lo que ocurrió y que es exactamente lo que van a hacer ahora. Si esta gente actúa igual, uno ya los conoce de memoria. Lo que hicieron, que es lo mismo que ahora, con respecto a la reforma de la educación bajo Bachelet, donde participó el Frente Amplio, Revolución Democrática de George Jackson. 6 millones de pesos mensuales ganaban los operadores políticos de Revolución Democrática que trabajaban a honorarios dando vueltas alrededor del Ministerio de Educación en el gobierno de Bachelet, para esta, comillas, reforma educacional, cierre comillas. Lo que hicieron fue que le cambiaron la naturaleza jurídica a los colegios particulares subvencionados para que aparecieran como que ya no eran de lucro. Pero no los hicieron desaparecer. Y tratándose de colegios particulares pagados, esos siguen viviendo. Y lucrando, por cierto, en la práctica, en los hechos. Una cosa es lo que diga el inoperante colegislador, léase, presidente de la República de turno, y los inoperantes operadores políticos del Congreso Nacional, en sus leyes, en sus engendros jurídicos, versus la realidad social. Si aquí hay un permanente engaño al pueblo. Entonces ahora pretenden hacer lo mismo. No derogan la AFP, que fue promesa del desgobierno de Boric, de su campaña presidencial, sino que le van a cambiar seguramente la naturaleza jurídica. Van a decir, ahora van a tener otro nombre, a lo mejor ahora va a tener una naturaleza jurídica de una asociación o de una corporación o una entidad sin fin de lucro, para con eso dar la idea
de que hay un cambio y en realidad no lo hay. Los dueños de la AFP van a seguir haciendo su negocio igual. Pero aquí les quiero agregar algo que es más grave aún. Y pongan atención en lo que les voy a decir a continuación para que ustedes después, con total honestidad intelectual y ética y emocional, reflexionen después. Especialmente ese 30% del electorado chileno iluso, traicionado, que votó por Boric y que está siendo traicionado una y otra vez. Y especialmente este llamado a los trabajadores y a los trabajadores del país, a la clase trabajadora. Esa clase trabajadora con que la izquierda chilena se llena la boca todos los días y que realmente el desgobierno de Boric se dedica a perjudicar, a dañar día a día. Desde el punto de vista jurídico penal, desde el punto de vista de la legislación penal chilena y en muchos países del mundo, si un grupo de personas quiere apropiarse y quitarle dinero a otra, eso desde el punto de vista de la legislación penal chilena, el que un grupo de personas pretenda quitarle el dinero a los demás, dinero que es de propiedad de los demás, si un grupo de personas asalta a un grupo de trabajadores y les quita su remuneración que llevan en sus bolsillos, eso, desde el punto de vista de la legislación penal, constituye claramente un delito penal de robo o de hurto si esa apropiación de dinero se hace de manera sigilosa. O si se hace con fuerza en las personas o en las cosas, estamos frente al robo. Clarísima la idea, ¿cierto? Y resulta, y aquí viene algo para que reflexionen, que los operadores políticos, incluido Diego Ibáñez, que está ahí, que cree que esto es motivo de risa, para que ustedes vean, los operadores políticos de Apruebo Dignidad y de Socialismo Democrático, que son los que apoyan al desgobierno de Boric y que constituyeron el 2/3 de la Convención Constitucional, han pretendido hacer eso que acabo de decir. Han pretendido ese grupo de personas de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, han pretendido quitarle la propiedad privada que tienen los trabajadores y las trabajadoras del país sobre los fondos que hoy día administran las AFP. Esta conducta, que desde el punto de vista de la legislación penal, si uno la analiza, desde el punto de vista de la legislación penal, claramente constituye un delito penal de robo o de hurto o de estafa si hay engaño en la forma de apropiarse de ese dinero privado que en este caso de los trabajadores surge de sus remuneraciones y del uso de ese dinero y la rentabilidad obtenida. Resulta que esto que a todas luces es un robo, un hurto, una estafa desde el punto de vista del análisis de la legislación penal chilena, los operadores políticos y las operadoras políticas de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático lo hacen mediante, primero, una propuesta de constitución que fue rechazada y ahora pretenden insistir en ese comportamiento y hacerlo a través de una reforma previsional con rango de ley. Repito la idea, algo que obviamente bajo la legislación penal chilena
que consiste en una conducta de personas de dignidad de socialismo democrático, de pretender quitarle la propiedad a los trabajadores y las trabajadoras sobre los fondos que hoy administran la AFP, quitarles la propiedad privada, arrebatarles esos dineros y llevarlos a otro lado, que bajo la legislación penal chilena claramente sería un robo, un hurto o una estafa si hay engaño. Los operadores políticos de dignidad y socialismo democrático lo hacen a través de propuestas de constitución y lo hacen ahora, insisten, a través de un proyecto de ley. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que los operadores políticos tienen claramente un comportamiento ilícito, que ellos lo legitiman, lo legalizan porque lo hacen ley o lo hacen una propuesta de constitución. Expliquemos a continuación. Esta conducta, que desde el punto de vista de la legislación penal chilena constituiría un delito penal, ¿cuál es qué? Y esto es lo más grave y que no se habla en la televisión. Roberto Sá, favorable a Boric, a la prueba, no lo habla bajo ningún punto de vista. Neme tampoco lo habla. Y los operadores políticos de derecha tampoco lo hablan. Y de Convergencia Social o el Frente Amplio o la nueva mayoría, lo que es dignidad y socialismo democrático, tampoco lo hablan. La gravedad de esto es la conducta de los operadores políticos, que es una conducta que, si uno la mira en términos con claridad mental, es una conducta que reviste caracteres de delito, porque quitarle a los trabajadores y a las trabajadoras la propiedad privada sobre sus fondos que están en la AFP equivale jurídicamente a afectar uno de los bienes jurídicos protegidos por la legislación penal, que es la propiedad privada, y que se protege con figuras penales tipificadas por la ley, tales como el robo, la estafa, el hurto. ¿Y qué pasa acá? Estos operadores políticos gravemente, en el ejercicio de sus funciones públicas, cuando hacen el proyecto de la propuesta de constitución en el caso de la Convención Constitucional, y luego ahora despachando un proyecto de ley, pretenden blanquear algo que a todas luces es algo que reviste caracteres de delito, y lo blanquean por la vía de hacerlo a través de instrumentos jurídicos. Si esto es de una gravedad total, ustedes tienen a operadores políticos que hacen propuestas de constitución, que hacen proyectos de ley desde el desgobierno de Boric, que constituyen la apropiación de dineros que son de la clase trabajadora, mediante normativa. Más daño a la clase trabajadora es imposible. Hemos llegado a ese nivel de delincuencia, de conductas ilícitas y de conductas antiéticas por parte de la clase política chilena. Estamos en una situación gravísima. Primero intentaron hacerlo con la propuesta de constitución. En esta propuesta de constitución se establecía un sistema de seguridad social solidario y público, que significaba que la norma de la propuesta de constitución, que así lo establecía, iba a producir la derogación automática del decreto ley 3500 que regula la AFP, y con eso la derogación automática del artículo 20 letra H del decreto ley 3500 que regula la AFP, que establece la propiedad privada que tenemos los trabajadores y las trabajadoras sobre los fondos que administran la AFP. Una propiedad privada obvia, porque esos dineros provienen de las remuneraciones de los trabajadores y las trabajadoras del país. Mira, esto es para tener a Karl Marx, marxista, revolcándose en su tumba, porque Karl Marx criticaba la plusvalía que obtenía el empresario, el capitalista, respecto de la remuneración miserable del trabajador. Y resulta que acá ya el 10% que nos quitan de la remuneración del trabajador, ahora se quieren apropiar hasta de ese 10%, que ya lo sacaron de la esfera
del trabajador y la trabajadora, y ahora se quieren apropiar de ese dinero también. No les basta todo el abuso del sistema de la AFP durante más de 30 años. Entonces, cuando se produjo esto en la propuesta, muchas personas dijimos, nos parece bien que haya un nuevo sistema previsional y lo ideal sería que el sistema previsional para todos los trabajadores fuera como el de las Fuerzas Armadas y de Orden, que es un sistema previsional espectacular con unas pensiones de promedio de 2 millones de pesos mensuales, pero que está financiado con plata estatal, de recursos naturales, recuerden la ley reservada al cobre. Pero no, la propuesta de Constitución no quiso darle a los trabajadores y las trabajadoras del país generales el mismo sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden. No lo quisieron hacer. Así de dañinos son y de crueles son. Y de paso lo que hicieron fue pretender con esta propuesta quitarle la propiedad privada a los trabajadores sobre los fondos que están en la AFP. Y como fue rechazado esto, no lo lograron hacer. De hecho, una de las iniciativas populares frente a la Convención Constitucional fue Con mi plata no, con más de 60.000 firmas, es decir, 2 o 3 partidos políticos juntos, que le rogaron a la Convención Constitucional que ésta estableciera una garantía en una disposición transitoria en esta propuesta o en una norma constitucional derechamente, que los trabajadores y trabajadoras bajo el sistema de AFP antiguo, porque estábamos dispuestos a que se cambie el sistema. Eso es lo que hemos pedido por años. Pero resguardar la propiedad privada que tienen los trabajadores y las trabajadoras que estuvieron cotizando bajo el sistema AFP abusivamente todos estos años, que se estableciera expresamente en la propuesta y se mantuviera la propiedad sobre esos fondos, para que los trabajadores y trabajadoras no fueran perjudicados, como ocurrió, ¿se acuerdan ustedes con la deuda histórica de los trabajadores, de los profesores? Cuando ellos les cambiaron el sistema, les dijeron que le iban a entregar cierta cantidad de plata y nunca se la pagaron. Otra promesa incumplida del desgobierno de Boric. Entonces acá se pidió eso y no lo quisieron, lo rechazaron y por lo tanto rechazaron la iniciativa popular Con mi plata no y no quisieron resguardar la propiedad sobre los fondos que hoy día administran la AFP. El pueblo de Chile, el 62% aproximadamente de la gente que votó en el plebiscito de salida le dijo que no, rechazamos esta propuesta de constitución, entre otras razones porque perjudicaba directamente a la clase trabajadora. Nos querían despojar de esos dineros que son fruto de nuestro trabajo. Como no les resultó esta propuesta de constitución, que en ese sentido tenía ribetes de caracteres de delito penal, porque pretendían con un texto constitucional que la gente aprobara bajo ilusión, bajo engaño, un texto constitucional que iba a significar la pérdida del dinero mantenido por años por los trabajadores y las trabajadoras, proveniente de sus remuneraciones para su previsión, para su jubilación. Como no les resultó el chanchullo de la propuesta de constitución, porque realmente estamos a ese nivel delincuencial, ahora el desgobierno de Boric va a despachar un proyecto de ley que está anunciando, porque se dedica a los anuncios, aunque Roberto Sá se esfuerza ahí por tratar de justificar lo injustificable, que es un proyecto de reforma previsional que no deroga la AFP. O sea, sigue mintiendo Boric y compañía, Ibáñez y compañía y todo el mundo. Y la derecha feliz, porque la derecha Chile Vamos está gobernando Chile, despierten, o no se han dado cuenta, y por eso apoyaron a Boric en todo, y lo siguen apoyando porque está gobernando Chile Vamos en Chile, para que empiecen a darse cuenta. Y ahora, con la reforma previsional que va a despachar el desgobierno de Boric, están insistiendo en quitarle la propiedad privada a los trabajadores y las trabajadoras sus fondos de pensiones. ¿De qué manera? Atención, porque quieren, eso es lo que están anunciando, van a tener que cambiarlo. El desgobierno de Boric va a tener que empezar a borrar lo que escribió. Lo que pretenden, según la prensa, es terminar con el retiro programado de la AFP y que todo el sistema sea renta vitalicia.
Y la renta vitalicia, queridos y queridas que están conectados, y que les agradezco que estén aquí, atención, la reforma previsional que el desgobierno de Boric está anunciando va a despachar al Congreso Nacional, establecería, dicen, como único sistema la renta vitalicia. ¿Y saben lo que significa establecer como sistema único la renta vitalicia? Significa que se pierde la propiedad privada de los trabajadores y las trabajadoras sobre sus fondos que están hoy día en las AFP. Porque se pierde la propiedad privada cuando se contrata renta vitalicia. Es decir, el desgobierno de Boric está planteando nuevamente un gobierno de una conducta de carácter mercantil, comercial, de seguros, porque la renta vitalicia es un contrato de seguro, y el contrato de seguro es un contrato de carácter comercial, mercantil, y por lo tanto mantienen estos sinvergüenzas, mantienen el carácter mercantil o comercial de el sistema de previsional chileno. Y por lo tanto, todo el discurso de que la salud, de que la previsión no se vende, de que no puede haber lucro, de que no puede haber mercantilización de los derechos sociales, todo ese discurso falso, todo eso es falso. Porque al contratar renta vitalicia en el ámbito, comillas, previsional, en el ámbito de la seguridad social, con compañías de seguros, lo que se está haciendo es mantener el carácter mercantil, el carácter comercial, el carácter de negocio de la previsión en Chile, porque las compañías de seguros, que son las que contratan las rentas vitalicias, son holdings, son empresas multinacionales de carácter comercial, no son entidades sin fines de lucro, son entidades de carácter comercial. Hello. Entonces, por mucho, ahí Roberto Sá pone rentas vitalicias seguro. ¿Se fijan? Y por lo tanto mantienen el carácter mercantil. Que estén muy bien y seguimos adelante. Gracias por conectarse.